pues ya está aquí con nosotros y nos da muchísimo gusto, como siempre, el doctor Arturo Montero, doctor en antropología. Y en esta ocasión nos va a platicar sobre pues dos sitios arqueológicos muy importantes en el norte de nuestro país, que son Altavista y La Quemada. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Pues buenos días, pues ahora nos toca irnos al norte del país. Así, ya estuvimos en el centro. Ya estuvimos en el centro mucho, vamos a la región centro-norte, muy cerca del Trópico de Cáncer, porque ahí tenemos un par de sitios arqueológicos extraordinarios en el estado de Zacatecas. Y cabe mencionar que Zacatecas proviene el nombre del estado de los célebres indios zacatecos, indígenas que reciben este nombre además porque viven en la región del zacate. Zacates que son característicos de una región árida, semiárida. Es un territorio difícil porque no tiene mucha agua, la agricultura difícilmente prospera y por eso nos llama mucho la atención tener dos emplazamientos arqueológicos tan importantes en esta región. Estamos viendo ahí el Trópico de Cáncer, justamente sobre Altavista, la ciudad de Zacatecas al centro y La Quemada. Esta es el área que vamos a visitar. Está en la mesa central, en lo que sería la parte este de la Sierra Madre Occidental. Es una zona interesante porque, como vemos al lado izquierdo, o sea, hacia la costa del Pacífico, tenemos grandes sierras, macizos montañosos, y luego pasamos esa zona un poquito más clara, que es donde tenemos unas grandes llanuras donde estos sitios se van a desarrollar. Si empezamos primero con Altavista, sorprende mucho que Altavista esté justamente sobre el Trópico de Cáncer y algunos investigadores pensaban que esto era una vil casualidad, que era nada más una cuestión pues dada ahí, pero no, parece que no es así. Lo primero que hay que apuntar es que el Trópico de Cáncer se está moviendo, no es un punto fijo, se mueve no mucho. Tenemos una ilustración más adelante sobre una de las carreteras del norte de México, donde cada año la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es esta imagen, la anterior, ha ido poniendo las marcas de cómo va avanzando. Mire, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, cómo ha avanzado, se ha movido. Claro, en 10, 20 años no es mucho, pero hablar de 800,000 años sí ya es bastante, y por eso nos llama mucho la atención Altavista, porque es el lugar hasta donde el sol cenitalmente va a llegar. ¿Qué significa esto? Como lo dijo el famoso arqueólogo Kelly, es hasta donde el sol da la vuelta, porque de ahí para el norte, para Estados Unidos, nunca van a tener el sol sobre sus cabezas, siempre va a estar inclinado. Entonces parece ser que los astrónomos teotihuacanos de alguna forma influyeron para crear un efecto muy interesante con tres sitios arqueológicos que vemos ahí: Cerro Pedregoso, Altavista y El Chapín, y todos apuntan a una montaña que es Cerro El Pelón, donde el sol va a salir. Entonces pareciera que nos están hablando de que de alguna forma conocieron el Trópico de Cáncer. Y esto es maravilloso porque ya es hablar de una geografía mucho más amplia, con un conocimiento de la latitud geográfica. Este es un mapa antiguo, porque como nuestra sección se llama Mapas de la Ciencia y la Identidad, pues este es un mapa del siglo XVIII de la región de Chalchihuites. Chalchihuites fue una importante zona minera del norte de México, pero de piedra verde, la piedra que era preciosa y significativa en el México prehispánico. Así que este sitio arqueológico no simplemente fue importante por la astronomía, sino que también tenía una producción de piedra verde que fue muy significativa. Que solo para hacer un paréntesis, doctor, y que entendamos, el trópico se mueve por la inclinación de la Tierra. Por el movimiento de la Tierra, hay un pequeño bamboleo, y entonces esto significa que no quede tan estático. No queda siempre. Y se mide ahí donde el sol es el último momento donde lo tenemos cenit. En el cenit, el día del solsticio. Su contraparte va a ser el trópico de Capricornio, de Cáncer. Este es el trópico de Cáncer. Ajá. Y Capricornio lo vamos a tener al sur, que será su parte distal, y en el centro tendremos el Ecuador. Y aquí estamos viendo el fenómeno. Este es el día del equinoccio desde Altavista, cómo se da sobre el cerro El Pelón. Es una maravilla de ajuste astronómico, matemático. Y aquí viene una idea muy importante, que hemos considerado que las grandes civilizaciones en México, pues que están en la zona maya, que están en Oaxaca, que están aquí en el centro de México, y a veces nos olvidamos un poco del norte del país, y el norte del país también tiene una riqueza y una erudición que vemos aquí en Altavista. También va a ser el caso de La Quemada,
La Quemada no está tan al norte, digamos que Altavista es el punto más al norte, sobre el Trópico de Cáncer, al sur de la ciudad, y cuando nuestros amigos visiten la ciudad de Zacatecas, pues convendrá que estando ahí en la ciudad, que además es patrimonio de la humanidad, Zacatecas tiene esta riqueza de que su centro de la ciudad es patrimonio de la humanidad, pues visiten La Quemada. Ahora estamos regresando a algunas imágenes de Altavista. Faltaría decir estos elementos tan extraños en la arquitectura que tienen que ver con la cuenta de los días. La sierra que está allá al fondo es donde el sol va caminando, por decirlo entre comillas, y la gente sigue de alguna forma visitando estos sitios y teniéndole una veneración. Estas columnas son un tanto extrañas, y aunque no necesariamente las estructuras piramidales son tan grandes, sí su orientación es significativa. Después de este bloque, que es Altavista, ya pasaríamos a La Quemada, que estaba yo comentando, que está muy cerca de la ciudad de Zacatecas, y cuando visiten Zacatecas hay que darse un tiempo para ir ahí. Esta es una ilustración muy antigua alemana, y esta es francesa, de cómo empezaron a estudiar desde el siglo XIX, como aquí se llama mapas de la ciencia, pues me traje estas ilustraciones del siglo XIX, que habla ya de la importancia, porque en algún momento se pensó que La Quemada tenía que ver con el célebre Chicomostoc, el lugar de donde surge la migración que va a llegar al centro de México y va a traernos justamente lo que hoy somos, en términos míticos, por supuesto, y entonces siempre se ha visto ahí a La Quemada como un lugar de origen, como un lugar de nacimiento de lo mexica. Esto está a discusión porque pues hay diferentes propuestas. Algunos investigadores consideran que el lugar de donde parten las tribus chichimecas del norte de México estaría todavía más al norte. Lo importante es que cuando tuvimos oportunidad de estudiar esta arquitectura, como podemos ver en esta ilustración tan extraña, esa pirámide tan, pues en esta forma geométrica que no invita a subir, ¿no? Es muy vertical. Nos dimos cuenta que hay un salón, el Salón de las Columnas, y el Salón de las Columnas es muy interesante porque está orientado astronómicamente, igual que Teotihuacán, a fechas calendáricas. Este es el Salón de las Columnas, justamente el que estamos viendo ahorita, y cuando estudiamos las orientaciones hace algunos años con colegas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues dimos cuenta que era todo un trabajo de erudición, y cada columna de alguna forma sirve para orientarnos sobre un horizonte conspicuo. Entonces, pues el comentario es que no porque el norte de México sea árido y no porque no sea muy rico en una agricultura, no deja de ser rico en evidencias arqueológicas. Creo que hay que apoyar mucho este norte. Tenemos una de las zonas de mayor migración de México, tenemos muchos ciudadanos de Zacatecas fuera del país, y para apoyar que esta migración pues de alguna forma se contenga, pues hay que apoyar a estas regiones con el turismo, visitando. Tiene cosas maravillosas, tiene unos parques muy muy bonitos. Es una región que, si bien es semiárida, también tiene unas partes con una vegetación bastante significativa. ¿Qué culturas son las que pues se piensa edificaron estas pirámides? Bueno, hay discusiones, son grupos étnicos locales con una fuerte influencia del centro de México. Por ejemplo, Chalchihuites se puede considerar que desde el periodo clásico está dedicada a la minería y tiene migraciones que nos vienen del norte y del centro de México. No es necesariamente hablar de un grupo étnico, sino pensar en que hay un gran flujo humano que viene de los pueblos del norte y de los pueblos del centro. Simplemente como comentario, la turquesa que tenemos en el centro de México nos viene de Nuevo México, de Arizona, de Utah. Entonces, estamos cambiando nuestra visión de la historia de México, expandiéndonos más al norte y viendo que este norte, la civilización, sí va avanzando, y no es como se decía en alguna forma, que respondiendo a la pregunta de estos chichimecas de manera general, que son los indios del norte, fueran simplemente cazadores, recolectores bastante rústicos, que nada más usaban sus arcos. No, es algo más complejo todavía que se está empezando a descubrir, y sin duda tendremos mayores evidencias hacia el norte.
¿Existen museos complementarios a estas áreas arqueológicas? La Quemada tiene un museo muy moderno, muy bonito, con una maqueta extraordinaria. Tiene un salón muy bonito de una revisión arqueológica de lo que hacemos nosotros tirando la basura y cómo nuestra basura se convierte en un lenguaje arqueológico que es capaz de ser interpretado. Eso por el Museo de la Quemada. El Museo de Altavista también muy moderno. Los dos son muy modernos, son zonas arqueológicas que se han integrado recientemente al mercado turístico. Altavista tiene una de las mejores salas en México de arqueoastronomía. Tiene una serie de multimedias que se disfruta mucho. Entonces son dos sitios que tienen muy buenos museos, que tienen guías en la zona. La arquitectura es rara, vean por ejemplo estas lajas que vimos ahorita. Subir a la Quemada es extraordinario porque es un cerro, sí es cálido, hay que irse preparados para una insolación, pero es un paisaje de verdad que vale muchísimo. Que vale mucho la pena porque al no haber tanta vegetación, las formas geológicas se vuelven muy representativas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Arturo. Siempre es un deleite que nos traiga y nos ponga sobre la mesa todas estas maravillas que pocos, desafortunadamente, tenemos noción de que están ahí, nos están esperando para ser descubiertas. Gracias. A visitar las Zacatecas. Así es. Muchas gracias.